Vamos con todo. En Europa, los colorantes en productos chatarra están prohibidos por ser altamente dañinos para nuestra salud, pero aquí en México están permitidos y los niños y nosotros podemos consumirlos. Vamos pues con todo. Bien, pues justamente antes de irse de vacaciones, Montse Antúnez nos dejó este con todo respecto al tema que ella mejor maneja, es decir, todo el tema de los derechos del consumidor, industria chatarra y demás. Bueno, pues vamos pues. En Europa, les decía, las industrias de ultraprocesados no utilizan colorantes dañinos para la salud, que aquí en México sí pueden. La falta de regulaciones en esta materia deja entonces a los consumidores, tanto niños como adultos, más expuestos a estas sustancias verdaderamente nocivas para nuestra salud. Industrias multinacionales de ultraprocesados usan colorantes sintéticos que son dañinos en botanas saladas y también cereales que venden en cualquier tienda que usted tenga acceso, son de fácil acceso. Pero estos mismos productos, por ejemplo, en Suiza o Reino Unido, no son permitidos comercializarse por todos los efectos que hacen los colorantes. Ojo, porque hay colorantes naturales, pero estamos hablando de los sintéticos vistos en papas fritas y también en cereales. Más adelante vamos a detallar algunos de estos productos para que esté informado de los efectos. El tema cobra relevancia, plantea Amon, porque si bien México avanzó recientemente al prohibir la venta de productos chatarra en las escuelas, y ya vemos el etiquetado claro desde hace unos años en estos productos, las organizaciones civiles que defienden nuestro derecho a la salud nos han alertado que aún hay pendientes importantes como precisamente regular la publicidad dirigida a las infancias y exigir a las industrias que no solo se ponga el etiquetado claro de alto en azúcar o contiene edulcorantes con cafeína prohibido para niños, sino también que te pongan, este producto tiene un colorante rojo que te puede dar cáncer. Sí, es bien interesante. Fíjate que nosotros hace poco, en una entrevista que hicimos con el director de Poder del Consumidor, cuando estaba la polémica del tema de la SEP, la reunión que tuvo Mario Delgado con las empresas chatarreras, hablaba precisamente también del tema de los etiquetados, en donde la Secretaría de Economía pues también estaban pasando cosas extrañas, así mencionó él en esa entrevista que tuvimos hace unos días, precisamente porque la tercera fase que viene del etiquetado mencionaban que ya no iba a venir como tal, ¿no? Es decir, que iba a haber como un retroceso en el etiquetado que nosotros conocemos esas leyendas de la hexagonal, con la leyenda de exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías, y que pues estaban ocurriendo situaciones extrañas de que parecía que ya no iban a estar estas leyendas por el lobby que están haciendo todos este tipo de empresas chatarreras, y que también dentro de los productos que se consumen pues le ponen los colorantes, porque en México se permite, a diferencia de otros países en los que tienen mayor restricción. Me recuerda mucho la situación, ¿te acuerdas que en México también llama mucho la atención que las constructoras o las armadoras de vehículos decían, mandan los autos peor fabricados en México porque, sí, porque era mucho más laxa la regulación y no pasaba lo mismo que en Estados Unidos? O lo vimos, por ejemplo, también con Ticketmaster, ¿no? Que decía la Profeco, es que en Estados Unidos no pasa esto porque tienen mayor regulación al entregarle los boletos, ¿no? Y en México vemos que la misma historia se repite con el tema de los colorantes, que a diferencia de otros países que tienen una regulación mucho más estricta, no lo hacen, pero esas mismas empresas que no lo hacen en otras naciones, pues sí lo hacen en México porque se les permite. Pues justamente vamos a los detalles. Esta es una investigación tanto del Poder del Consumidor, pero también con Public Eye. Ahí analizaron 217 productos que usted y yo aquí en México podemos acceder fácilmente, 27 en Suiza, 31 en Reino Unido, de marcas que pues igualmente, sobre todo ahora que fue el Día del Niño, pues se exponen más precisamente para el consumo de las infancias.
Kellogg's, Nestlé, Sabritas, Fritos, Walkers y Barcel también de papas. Bueno, en este estudio la investigación se llama ¿qué es lo que comemos? El doble estándar de los colorantes en los productos ultraprocesados, como igual decías con los autos. Vamos a escuchar lo que le dijo Jorge Vargas, investigador en salud alimentaria en el Poder del Consumidor, a Montserrat Antúnez, y también es uno de los autores de este estudio, precisamente sobre estos resultados luego de analizar estos productos y comparar este doble estándar. Bueno, lo que vimos más bien fue que del total de la muestra de México, por ejemplo, el 52% de los que incluimos en nuestro estudio, de estas categorías de alimentos que te mencionaba, tenían algún tipo de colorante sintético o una combinación entre sintético y natural, pero al final de cuentas estaba la exposición a sintético, consumimos sintético, ¿no? Igual entre la categoría de alimentos, por ejemplo, cereales, si lo comparamos con los otros países, cereales tenían, por ejemplo, cerca del 49-50% de todos los cereales por algún colorante sintético ambos. Y si observamos los mismos cereales en Reino Unido, Suiza, ellos no tenían productos con colorantes sintéticos. Lo que mostró fue que había productos sin colorantes y si en caso lo que tenían eran colorantes naturales, ¿no? Y así sucesivamente en cada categoría, lo mismo en botanas saladas, en lácteos, en bebidas azucaradas, ¿no? Y lo mismo encontramos muy similar en marcas, ¿no? Por ejemplo, Nestlé, lo mismo, si Nestlé eran barras y cereales, igual cerca del 52% en México tenían colorantes sintéticos y en Suiza y en Reino Unido ningún colorante sintético. Cuando vimos qué tipo de colorante sintético por categoría de alimentos, los que resaltaron más en todas las categorías de alimentos y en todas las marcas fueron el azul 1, el azul 2, el amarillo 5, el amarillo 6, el rojo 3, el rojo 40 y el caramelo 4 o 3 o 2, ¿no? Entonces, cuando observamos los mismos productos por marcas en Reino Unido, pues ellos tenían ausencia total de algún colorante sintético, ¿no? De hecho, tenían colorantes naturales como carotenoides, anatos, cúrcuma, betabel, chinchillas, entre otros, ¿no? En el caso de Nestlé hay un cereal que utiliza muchos colores, que es como el Trix. Lo mismo pasa con Kellogg's, con un Fruit Loops, ¿no? Todos los conocemos, estos aritos de colores, que, bueno, estaban los dos productos, los podemos consultar en línea. Están los dos productos, está el Trix de Suiza y lo observamos por atrás y hay colorantes, carotenoides, ¿no? Y observamos el de Trix de México y está un amarillo 5, amarillo 6 y azul 1, ¿no? Entonces, ese mismo producto de la misma marca es diferente en Europa que en México, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en un Choco Crispies, el de Europa está el chocolate o el cacao en polvo para darle color cafecito y en México está el azul, el amarillo, el rojo y el azul, ¿no? La combinación pues da un poco de café, ¿no? Y lo mismo pasa en la Fanta de bebida azucarada, donde allá usan extractos de zanahoria o calabaza y aquí utilizan el amarillo 5 y 6, ¿no? Una combinación para hacerlo naranjadito, lo mismo en botanas saladas, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en México, no? Y lo que resaltamos es la falta de regulación. Bien, Francisco Cervantes, coman frutas y verduras, por supuesto, y Ana G nos comparte que a ella le han dicho que en Inglaterra la Coca-Cola es menos dulce precisamente porque ese país no permite tantos niveles de azúcar. Bueno, hablemos particularmente de los ejemplos que trae esta investigación. Primero, los cereales, que insisto, son los más consumidos por los niños y recientemente pues yo vi que en el Día del Niño los propios supermercados exponían este tipo de productos tan nocivos para la salud. Bueno, estos cereales tienen colorantes sintéticos, los más utilizados son el rojo 3 y el rojo 40. El primero, el rojo 3, y también lo informamos aquí, fue prohibido en Estados Unidos en alimentos y también en medicamentos por su consumo asociado al cáncer. También el rojo 40, detalla esta investigación, es identificado por su relación con la hiperactividad en niños, además de inducir reacciones alérgicas en personas sensibles a la aspirina y también ha sido relacionado con casos de urticaria y hinchazón en la piel. También en otros cereales ofertados aquí en México se utiliza el colorante amarillo 5 y amarillo 6, que pueden estar asociados con hiperactividad y trastorno por déficit de atención y también hiperactividad en la niñez, conocida como TDAH. Precisamente tienen en pantalla pues una imagen de este colorante y además de un cereal, pues aquí estamos viendo otro ejemplo, las famosas chocoretas. No es de gratis que sean
tan verdes. Por ello, la Unión Europea, a diferencia de México, implementó desde 2010, hace más de 10 años, regulaciones para que los productos con estos colorantes coloquen la advertencia como tal. Pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños y ya decidir como padres si les dan o no este tipo de productos con colorantes. Otro, cereales Kellogg's en México contienen colorante azul 1 y azul 2. El primero, azul 1, está asociado con reacciones alérgicas en personas sensibles y también evidencia citada en este informe apunta que altas dosis de azul 2 podrían aumentar el riesgo de tumores cerebrales en ratas macho. En las ratas macho porque todavía no hay evidencia que en humanos sigan siendo insuficiente. Ahí estamos viendo en pantalla la comparación entre un cereal vendido en tiendas de Suiza y un cereal vendido en México. Por supuesto, el avance aquí en México ha sido que ya no sale el personaje, el elefante que atraía a la infancia, que ya salen los etiquetados de alto en azúcar, pero todavía falta que pues justo salga. Podría aumentar el riesgo de tumores cerebrales en ratas macho, por poner un ejemplo. Y fíjense, curiosamente ellos sí tienen todavía personaje atrayendo a las infancias, pero sí les están advirtiendo que los colorantes que están poniendo en su plato con leche y desayunando les puede generar verdaderamente problemas para la salud. Nos vamos ahora con cereales Nestlé. El estudio señala que en México se utiliza el rojo 40, amarillo 5 y el amarillo 6, así como azul 1 y 2. No son de a gratis que los cereales sean tan coloridos. Cuando en Reino Unido y Suiza los colorantes más utilizados son de origen natural, como anato y caroteno, y además su presencia fue reducida en comparación con México. Entonces, para Ana G, al menos en el caso de cereales, sí está comprobado que en otros países sí le reducen presencia de azúcar o en este caso de colorantes respecto a lo que se oferta en México. Bueno, eso por el lado de los cereales que recientemente pues se vieron muy exhibidos en el Día del Niño por las tiendas departamentales. Hablemos de las papas fritas, que le decía hace ratito a Ana de la Torre, no solo piensen en las papas fritas como Sabritas amarillas, sino en todos sus productos derivados que tienen adobado, unas cosas moradas, azules y demás, todo eso son colorantes dañinos. Hablemos de las marcas de PepsiCo, Frito-Lay, comercializadas tanto en Estados Unidos como en países de Europa, Sabritas aquí en México y Walkers en Reino Unido. En México los colorantes sintéticos no naturales que son más utilizados para estas papas es el amarillo 5 y 6, rojo 3, rojo 40 y también azul 1. En contraste, en Reino Unido la marca Walkers utiliza principalmente colorantes naturales como paprika y achiote, es decir, es posible, y en la mayoría de estos productos no se encontraron colorantes sintéticos en este análisis realizado por el Estudio de Poder Consumidor junto con Public Eye. Justo les decía, no solo piensen en las amarillas que aparentemente te dicen que solo es sal y papa, piensen en estas otras que traen colorantes pues rojos bastante nocivos. La otra marca de papas, Barcel, usa en México el amarillo 5 y 6, rojo 40 y azul 1, pero en Reino Unido y Suiza apenas registró el uso de colorantes. Ahí esta es yo creo que es la que más me da miedo, Romina, porque deja los dedos bien rojotes o exacto. Y es de lo que veo, bueno, personas conocidas que más consumen por lo picoso aparentemente, pero también justo te deja los dedos con esos colorantes tan dañinos. Bueno, en Reino Unido está en esa presentación y aquí en México, aunque tiene el etiquetado claro de alto en sodio y demás, pues no te está advirtiendo los edulcorantes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando este doble estándar? El investigador Jorge Vargas y el estudio publicado por el Poder del Consumidor destacan la falta de regulación aquí en México que permite lo que allá en Europa no, precisamente resguardando nuestro derecho a la salud. Vamos a escuchar lo que le planteó a Montserrat Antúnez al respecto. Una de las principales recomendaciones es que si en Europa se ha logrado implementar esta ley, que la ley es la 1333-2008, esa es la ley de Europa. Si ha logrado implementar esa ley, en México también podríamos alinearlas justo con la norma 051, ¿no? Por ejemplo, en la norma 051 actualmente tenemos dos leyendas de advertencias. Tenemos la de edulcorantes,
que es evitarse de niños, consumirse niños, y la de cafeína, ¿no? Esas dos son leyendas específicas para proteger a las niñeces, ¿no? A niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque pues el alto consumo de cafeína causa hiperactividad y los edulcorantes pues tienden a dar un sabor más dulce que a finales de etapas más adultas pues van a desear más dulce, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros lográramos implementar una leyenda de advertencias para el colorante del mismo sistema, con la misma manera, en formato, etcétera, pues podríamos también advertir al consumidor, sobre todo a los padres, porque los efectos principales que se han identificado para esos productos, para estos colorantes, son hacia las niñeces, ¿no? Causan hiperactividad, causan problemas de neuroconductual, están relacionados con TDA, inclusive hay algunas combinaciones con otros aditivos, por ejemplo, un colorante y un conservador como glutamato monosódico, pues tiende a relacionarse con inflamación intestinal y esto a cáncer, inclusive pues algunos relacionarse directo con cáncer, como es el caso del rojo 3 y del dióxido de titanio. Pues lo mismo pasa con la ley de alimentación adecuada y sostenible, lo mismo pasa con la publicidad. Por ejemplo, el mismo caso del cereal de Trix, hoy en día podemos ir al mercado y ver que la portada de ese Trix, porque ya cambió de noviembre acá, es muy rápida la industria, tiene en sus principales como atracciones que tiene aritos de color y ahora tienen un nuevo color azul, ¿no? Esa es su principal como publicidad para atraer al consumidor. ¿Cuál? Pues público infantil. Y si lo volteamos este cereal, pues podemos observar también que hacen juegos con colores, que sabías que este más este color da este. Entonces, a final de cuentas es público infantil. La publicidad dirigida a niños que utilice colorantes sintéticos también debe estar regulada, ¿no? Y lo mismo pasa con el monitoreo y la evaluación con las entidades como correspondientes, en este caso COFEPRIS.